Hola. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un martes más, esta vez martes, a nuestro querido club de lectura asimétrico. Vamos a ver quién se une esta tarde en una nueva sesión de lectura. Hoy venimos con un libro maravilloso, Refugios del cuerpo y la imaginación, de Laura Lío Martorelli. Vamos a estar con ella y con María Mayo, la prologuista del libro. Vamos a esperar unos minutitos a que yo vea que se vayan uniendo, a ver quién está por aquí, a ver, que ya me va avisando. A ver, está Duff Forever, Duff Forever Happy. María Mayo ya la veo preparadísima, fantástica. Emilio Rodríguez Blanco también se une, Pedro Ordo también, Julián Barrale también. Bueno, veo que ya estáis preparados, preparadas para una nueva sesión. Espero que estéis todos y todas en un lugar fresquito, al menos los que estéis en este lado del mundo. Espero que estéis en la piscina, desde la piscina viéndonos, o en algún sitio con un ventilador muy bueno o un abanico, que también está muy bien. Espero que estéis disfrutando, aunque sea en este calor de las vacaciones. Por lo menos si estáis de vacaciones, dadme envidia, porque a mí todavía me queda un poquito. A ver quién más se une. Veo a Alberto Brunello Arc, bienvenido. Bueno, mientras se unen nuestros asimétricos, nuestras asimétricas, veo ya a Laura Lío preparada. María, Laura, ya os veo listas a las dos, fantástico. Dadme un minutito. Voy a aprovechar estos minutitos de entrada y mientras Instagram os va avisando de que estamos en directo. Uy, que se me mueve esto. Voy a agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada. Estuvieron con nosotros Daniel Lesmes e Iñaki Estella hablando del libro Performance en el museo como performance. Ya sabéis que todas nuestras sesiones se quedan colgadas en nuestro perfil de Instagram. Podéis ir directamente ahí, os las vais a encontrar todas. Ahora que, yo que sé, pues desde la playita tenéis más tiempo, si alguna os habéis perdido, si os interesa algún tema concreto, algún libro especial que no sabéis si ir a por él o no a las librerías, pues bueno, ahí tenéis las sesiones para vosotros, para vosotras, que las disfrutéis. Y nada, otra cosa que quiero recordar antes de empezar es que aquí en la casita de comentarios, aquí abajo, o bien aquí en este simbolito de preguntas, podéis trasladarnos vuestras preguntas a nuestras queridas invitadas de esta tarde, Laura y María, a las que, por cierto, ya pongo en aviso que vamos a lanzar ya las invitaciones para que os vayáis incorporando. Así que cualquier pregunta que tengáis para ellas, no dudéis vamos, en hacerlas sin ningún problema. Vamos a... María, que no te veo. A ver, María, que no te veo. ¿Por qué no te veo? A ver. Hola, Hola, Laura. buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, preparadísima. Hola, María. También te vemos a ti. Bueno, vemos la parte de atrás de tu pantalla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Nada, muchísimas gracias a las dos por venir. Laura, si puedes intentar que el encuadre de tu móvil suba un poquito para verte ahí, perfecto, muchísimo mejor. Así los comentarios y la gente que vaya entrando no te tapan, que es lo más importante. ¿Cómo estáis, María, Laura? ¿Todo bien? Todo ¿Todo bien. bien? Sí, Sí. muy bien. Con muchas ganas de este encuentro y de presentar el libro. Genial, genial. Pues si os parece, como quedamos ayer, voy a empezar por presentaros a las dos. Yo sé que todo el mundo que entra ahora mismo al directo es precisamente para veros a vosotras, para disfrutar de esta conversación y de este encuentro que vamos a tener. Pero bueno, yo por si acaso hay alguna despistada o algún despistado por el mundo, os presento a las dos y arrancamos la sesión. ¿Os parece? ¿Hacemos así? Muy ¿Sí? bien. Genial, pues vamos allá. Venga, empiezo por Laura, que te tengo primero. Laura Lío, trabaja en el campo de la investigación y la creación de las artes plásticas. Ha realizado esculturas, instalaciones, proyectos de la NART, artes gráficas y libros de artista. Además, en concreto, en 2015 fundas Laura Pez Plata Ediciones, sello editorial dedicado a los libros de artista, con sede en tu nave estudio maravillosa que estamos viendo ahí de fondo, preciosa. En 2016, Laura, realizas una estancia de creación en China y en 2018 y 19
realizas dos proyectos en Suecia, en concreto por mencionar uno de los dos, Art Meets Science, por ejemplo. También varias de tus esculturas están en espacios públicos, en ciudades como Pontevedra, como Darmstadt o Livorno, y tus obras se encuentran ya en colecciones como en el Museo Nacional de Reina Sofía, en el Patio Herreriano o la Academia de España en Roma, por mencionar algunos, porque están en muchos otros. Pero bueno, digamos que tu trabajo ya está bueno, repartido por el mundo a nivel internacional. Gracias, Laura, por unirte al club, por venir por primera vez, porque las dos sois primerizas en el club, ahora mismo que estoy cayendo. Venir por primera vez hoy al club, me encanta. Así que nada, lo he dicho, gracias Laura por venir. María, vamos contigo. María Mayo es doctora arquitecta y técnico superior en artes aplicadas a la escultura. Además, tu trabajo, María, tiene un espíritu multidisciplinar. Estás especializada en la autoproducción y los procesos creativos. Tu actividad se centra principalmente en la investigación de geometrías naturales, con una posición transversal entre la arquitectura, el diseño y el arte. Y tu apuesta nace, digamos, referente a la creación híbrida, fundiendo lo artesanal, lo digital, lo intuitivo y lo científico. Eres profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en concreto en el Departamento de Ideación Gráfica, y tus proyectos pues han sido expuestos ya en distintos espacios, en distintas galerías, como Matadero, como Medialab Prado, el Colegio de Arquitectos de Madrid, y has impartido docencia también pues en otros muchos sitios como Tabacalera, La Casa Encendida, La Fábrica, o en escuelas de arquitectura como la de, bueno, por supuesto, la de Madrid y otras nacionales, pero también en la de Copenhague. Así que muchísimas gracias, María, por unirte. Eres la prologuista de este libro, de este maravilloso libro, que lo voy a sacar a cámara, que acabo de darme cuenta que no lo he sacado. Refugios del cuerpo y la imaginación, aquí lo tenemos. Nada, estoy agradecidísima de que estéis aquí las dos. Laura, yo creo que nos puedes empezar tú a contar un poco qué es este libro, qué es Refugios del cuerpo y la imaginación. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberos animado a publicarlo. Muchas gracias a María Mayo por ese precioso prólogo. Muchas gracias a Juan y Palasma por también ese precioso prefacio. Pues este es un libro que muestra las relaciones que existen entre las construcciones de los animales y el arte contemporáneo, a través del análisis de aspectos funcionales y poéticos. El desafío principal fue trazar un mapa para cruzar las fronteras entre la creatividad humana y las soluciones en los distintos hábitats de los animales, sumando miradas tanto desde el arte como desde la ciencia, con el fin de ampliar nuestra mirada y sugerir la unidad del mundo biológico. Es un ensayo transversal sobre arte, arquitectura, etología, biología, ecología política y ecofeminismo. Bueno, empiezo por contaros eso en líneas generales. Por otro lado, os puedo contar que este enfoque coincide con criterios que defiende mi propio trabajo como artista plástica, con búsquedas que están muy presentes en mis dibujos y mis esculturas, y que al comenzar a participar en simposios de land art y al pasar temporadas trabajando en la naturaleza, comenzaron a ocuparme con mayor medida temas como el hábitat y la ecología. Qué interesante, Laura, también este trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de esa relación, ¿no? Con la naturaleza, de la que yo creo que vamos a hablar mucho esta tarde, y en concreto, como ya íbamos avanzando, ¿no? María, que es arquitecta y especialista también en la relación con la naturaleza, ha sido la prologuista de este libro. Yo creo que, María, si quieres, nos puedes contar un poco también ese primer punto de vista al recibirlo, cómo fue este encuentro con este libro, ¿no? Con este contenido. Cuéntanos. Vale, bueno, muchas gracias también por la invitación, y la verdad es que para mí ha sido un placer hacer este prólogo, conocer a Laura, porque cuando me pasasteis el texto, pues luego tuve la oportunidad de ir a tu taller, Laura, y claro, fue maravilloso porque muchas de las investigaciones que ella trata
en el libro y que a ella le han servido como procesos de investigación, creación, que es un poco lo que a mí me pasa, que son como caminos todo el rato de ida y vuelta, ¿no? Pues muchos de esos dibujos son también mis referentes. De hecho, mira, Laura, los he pues pegado aquí, porque estos dibujos, es que estos 3 folios los tengo desde mi proyecto final de carrera en la escuela de arquitectura, que yo los tenía ahí como síntesis de colgado, recorrido, atirantado, ¿no? Y es que son los mismos que están por aquí, por el libro. Es que es muy fuerte, ¿eh? Ujú. Este dibujo me ha acompañado a mí decenas de años, ¿no? Y luego también, pues, sí, la cosa esta de, de ver estas sinergias, ¿no? Y a veces a mí me pasa que no sientes muchos referentes cercanos, y entonces, pues eso, para mí conocer a Laura ha sido, pues muy interesante su proceso. Luego también en el prólogo, pues intento como aportar también desde mi experiencia las cosas que me parecen súper claves, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza. En la naturaleza la economía material, la eficacia energética no está reñida con la belleza y la exuberancia. Esto es del prólogo. Pero es que es increíble porque Palasma, también en su prefacio, Ujú. habla de no sé, el propósito de la evolución, lo crean o no, es la belleza. Y luego a otras personas, ¿no? Una teoría de la estética que tenga una base biológica. Entonces, es como lo que a mí más me fascina de la naturaleza es cómo esa complejidad y esa exuberancia no está reñida con la eficacia, ¿no? Y desde mi trabajo, creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, con el desarrollo de los algoritmos generativos y la fabricación digital, pues podemos producir este tipo de estructuras complejas pero eficaces y bellas, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Ujú. es un placer. Y luego el libro, pues es que está plagado de aprendizajes, de cosas súper interesantes para cualquier persona, sea de la disciplina que sea, puede leer el libro y fascinarse y llevárselo a su propio territorio. Es a mí lo que me gusta, que al leer tú empiezas a imaginar cosas uniendo lo que estás leyendo con tu propio bagaje y tus propios conocimientos, ¿no? Eso me parece Ujú. bonito Qué, del libro. qué bonito esto que cuentas, ¿no, María? Que ayer también lo comentábamos, esta cosa del imaginario común que de repente habéis descubierto, Laura y tú que tenéis, ¿no? Laura, cuéntanos esta historia de los dibujos que comentaba María, ¿no? Que cómo descubriste estos dibujos que en definitiva quizá en parte fueron detonante, ¿no? De esa investigación que tú llevaste. Cuéntanos. Sí, bueno, uno de los primeros libros que leí sobre el funcionalismo ecológico en las construcciones de los animales lo editó la Fundación César Manrique y, y ahí estaban reproducidos los dibujos de una científica canadiense que se llama Turid Holdovrin Forsyth, Ujú. que son dibujos científicos, pero a la vez con una finura y con una fuerza que me acompañó a lo largo de los 10 años en los que yo he estado trabajando en este tema. Y luego buscando, tirando del hilo, leyendo a otros etólogos y biólogos, me di cuenta que estos dibujos fueron hechos para el primer libro que se publicó importante, digamos, que fue de un biólogo alemán que se llamó Karl von Fricht en el año Ujú. 74. Ese libro se titula Arquitectura Animal y estos mismos dibujos después son utilizados por Mike Hansel, que es un biólogo de la Universidad de Glasgow, con quien también me puse en contacto. Y, y bueno, entonces esto me hizo pensar, más allá de, bueno, más allá no, porque es importantísima esta coincidencia con María, ¿no? Ujú. Eh, Nuestra fascinación por lo que es el dibujo científico aplicado a la zoología, a la botánica, al mundo Ujú. mineral, etcétera. Eh, Me hizo pensar la importancia que tienen estos dibujos, así como también, por ejemplo, los dibujos de Ramón y Cajal, ¿no? Ujú. Ujú. De las neuronas y del cerebro. Son dibujos que no solo son sumamente descriptivos, sino además tienen una gran fuerza y una gran belleza expresiva.
Ujú. Qué maravilla, ¿no? Encontrarse con esto y de repente entre las dos, compartir ese territorio común y además un poco ese interés también que tenéis las dos, junto también con el propio Palasma, ¿no? Porque él, por ejemplo, por hablar de uno de sus últimos libros, Animales Arquitectos, que seguro que lo conocéis las dos, por ejemplo, también ha desarrollado un poco pues esta cuestión, ¿no? Los animales constructores, de los que hablábamos también ayer, precisamente, ¿no? Y hay otro concepto que también recorre el libro, que es este famoso de la biofilia, y ayer, María, tú seleccionabas un trocito, ¿no? De ese prólogo, de ese prefacio de Palasma, que decía, que dice lo siguiente, dice: biofilia, la ciencia y la ética de la vida ha explicado convincentemente la necesidad de mantener la trascendental multiplicidad e interacción del mundo biológico. Necesitamos reemplazar nuestro sentido del privilegio por la coexistencia. Las culturas nativas, como los indios americanos, entendían este principio ético fundamental. Los sistemas refinados de función, interacción y equilibrio en los sistemas naturales pueden brindarnos ejemplos e indispensables lecciones vitales, ¿no? Estas frases de Palasma, estas afirmaciones, yo creo que también desatan, ¿no? Tanto María como Laura en el libro, todo este ¿no? conjunto de descubrimientos y de investigaciones, no solo en el arte, o mirando desde el arte, sino también en la arquitectura y también mirándolo como todo un desarrollo de procesos creativos, ¿no? ¿Cómo lo veis esto, vosotras? Sí, justamente ayer, ¿no? María subrayó algo que me pareció muy interesante, que en la biofilia también está la dimensión ética. No solamente Ujú, la afiliación entre todo lo vivo, sea reino animal, vegetal o mineral, sino también es una pauta de conducta, ¿no? ujú, Que es algo importante a lo que prestar atención, muchísima atención. También este concepto está relacionado con el concepto de ecosofía, ¿no? Que si bien ujú, todos somos conscientes de la dependencia de nuestro planeta, aún estamos trabajando en revertir la perspectiva antropocéntrica, cuya hipótesis está en la raíz misma de la palabra ecosofía, que es el cambio de ujú, posicionamiento de la humanidad, que no es superior a los demás seres vivos, sino es parte de la ecoesfera. Y en relación a lo que mencionabas eh, con respecto a la naturaleza, quería decir que en este libro, a partir de la pertenencia del construir y el habitar en los animales, me propuse trazar líneas de fuerza que nos enraizan a nuestra esencia biológica, considerando que los principios de construcción en otras especies nos pueden proporcionar inspiración y sugerencia, porque la naturaleza ha destilado durante millones de años la economía, la eficacia, la adaptación y la sostenibilidad. Y ujú. uno de los caminos iniciados es el biomimetismo, que consiste en la observación de otros seres vivos que llevan más de 500 años evolucionando en equilibrio con su medio natural y sin comprometer la continuidad general del sistema. Y una de las cosas que citaba María Mayo es justamente lo que dice Palasma en relación a la belleza, ¿no? La idea de que la belleza en la arquitectura animal está justamente en la integración absoluta con el patrón de vida del constructor, del animal constructor, y además con el equilibrio dinámico de la naturaleza. Y digamos que este es como el marco teórico en el que se enmarca esta investigación, y después lo que yo hago es relacionarla con la arquitectura y con las artes plásticas, con el ecofeminismo, con la ecología política, eh, bueno, distintas áreas, digamos, que voy haciendo un tejido, no solamente a través de la lectura, sino también a través de mi propia práctica, ¿no? Artística, a través de exposiciones que he visitado, de artistas que he conocido, de textos de ellos que he leído, pues he ido encontrando ecos con la arquitectura y con el arte contemporáneo.
Ujú. A mí me gustaría, en este momento que hemos mencionado tanto la arquitectura, ¿no? Que María, como arquitecta, también nos cuentes un poco cómo has visto en este libro, incluso desde tu propia praxis, ¿no? Como arquitecta, cómo vives esta relación directa, ¿no? Bien con la biofilia, bien con la naturaleza o bien. Cuéntanos un poco también sobre esto. Vale. Por un apunte solo al tema de la ética, que es muy Ujú, fuerte, ¿no? Porque a mí hay veces que me ocurre grandes referentes que puedan ser biomímesis, ¿no? Y en muchas disciplinas, arquitectura, arte, diseño, y esto va increíble. Y luego te enteras por gente conocida que trabaja en esos lugares, y tal, pues que no les pagan fatal o que les tratan mal. Entonces, dices, joder, es que es bastante interesante, ¿no? Como que, no, entonces y tendemos a aplicar una especie de buenismo, no, yo no sé, o no, ética, que luego no. Pero es que releyendo hoy el libro, pues resulta que hay un momento en el que Laura habla de, Dios, es que las hormigas practican la esclavitud y practican un montón de comportamientos bastante negativos, ¿no? Entonces, como que es interesante, como que la parte, la luz y la sombra están siempre ahí, ¿no? También a mí, como en mi propia práctica, me resulta, o sea, yo llevo estudiando formas de la naturaleza, pues, casi desde que entré en la escuela de arquitectura, o sea, en 1999. Pero llevo trabajando con materiales naturales mucho menos, como desde el 2019, ¿no? Materiales vivos y tal. Y intento, porque claro, existe esta contradicción fuertísima entre, puedes estar haciendo biomorfismo, pero con PVC, que es lo que hacía yo hace 10 años, ¿no? Y entonces ahora intento como ser súper seria y rigurosa y bueno, esto es como un mandato planetario en mi opinión y ya tenemos que todas las personas hacernos cargo de nuestra responsabilidad y nuestra ujú, corresponsabilidad, ¿no? No es como, yo no puedo hacer nada, sí, sí, tú puedes hacer mucho y la otra persona tal, tal. Pero aunque yo me pongo mi objetivo de ser 100%, imagínate, en un proyecto 100% eh, ecológica o sostenible, trabajar con materiales, nunca llego. O sea, siempre me ocurren problemáticas que al final siempre tengo que recurrir a cosas que están en el mercado, más asequibles, porque todo es, o sea, o sea, yo tengo esperanzas, ¿eh? Creo que todo esto está entrando muchísimo a todos los niveles de la política, las industrias, lo particular, los diseñadores y diseñadoras. ujú, Pero claro, de momento hay cosas que son poco accesibles y conocimiento poco accesible y muy patentado a veces. Entonces, bueno, quiere decir que lo importante es el vector, hacia dónde nos dirigimos, ese vector, que no lleguemos ujú, a ser 100% éticamente perfectos, pues bueno, pero estamos ujú, en el camino. Y luego, ujú, respecto de la arquitectura, hay un capítulo del libro destinado como a consonancias con la arquitectura de vanguardia. Y bueno, me resultó muy interesante, ¿no? Porque es como leer arquitectura desde una escritura de una persona no arquitecta, ¿no? Que es Laura. ujú, Y entonces es bonito porque como grandes maestros y algunas maestras también, ¿no? Pero que en la academia, en la escuela, nunca nos han hablado de la relación de Mies van der Rohe con la naturaleza, ¿sabes? De Wright ujú, sí, pero otros que no, ¿no? Entonces es como bonito, como existen relaciones que yo desconocía de estas arquitecturas con la naturaleza y luego también pues intentar hacer un barrido hasta los posicionamientos más actuales, por ejemplo, nombrando al casco en Chinchilla, con la teoría de los cuidados y tal. Entonces me parece pues muy interesante, ¿no? Ver esa mirada. Entonces, esta mirada es perfectamente asequible para todas las personas, arquitectas, no arquitectas, tal, y es muy bonito ver que todo eso que es una cosa para mí transversal, o sea, para mí las disciplinas, ujú, a mí no me interesan las disciplinas, de hecho, o sea, creo que los límites son difíciles y no son tan importantes. ujú, Pero sí, luego hay un punto, por ejemplo, también de lo de que hablábamos antes de los dibujos y de esta ujú, mujer que hizo estos dibujos, pues en cuanto a Fuller,
que lo nombro en el prólogo porque Fuller no fue el primero que hizo una cúpula geodésica. Primero fue un alemán que lo hizo 25 años antes y que lo hizo en la misma ciudad donde Haeckel publicó sus dibujos de los radiolarios, que esos son los que yo estudié en mi tesis súper en profundidad. Y entonces es muy fuerte porque en la ciudad donde un biólogo e ilustrador estaba publicando monografías de esqueletos radiolarios, que si alguien no conoce eso, poner en Google radiolario y vais a alucinar, pues es en la misma ciudad donde una persona 11 años de investigación y desarrolla esa cúpula. Luego, claro, llega Fuller en la otra punta del planeta, investiga y llega, porque es verdad que existen sinergias. Hay veces que investigaciones surgen en diferentes puntos del planeta, en teoría, sin que estén conectados. Yo lo que he leído es que Fuller no conocía esta otra cúpula y esa investigación. Pero las dicen, o sea, yo he leído que las patentes alemanas con la Segunda Guerra Mundial fueron eliminadas y allí, regaladas ahí. Entonces, ¿quién sabe? Eso no se sabe. Claro. No está como total, que es que es muy, muy importante el dibujo, ¿no? Y las personas que dibujan la naturaleza, porque es que eso influencia en millones de lugares y de disciplinas. Es guay. María, quería yo creo que en relación a lo que decías de Mies van der Rohe, que nunca lo relacionasteis en la carrera con la arquitectura orgánica. En realidad, una de las lecturas claves que me dio pie a esta investigación fue una investigación de José Antonio Ramírez, que se titula La metáfora de la colmena, de Gaudí a Le Corbusier. Y ahí él estudia todas las resonancias que tuvo la colmena desde todas las facetas posibles en distintos arquitectos de la Edad Moderna. Y bueno, Juan Antonio Ramírez, es el nombre. Vale. Fue un historiador del arte que a mí siempre me resulta sumamente inspirador y fue muy importante para esta investigación. Y luego también habla, por supuesto, él de la relación de Gaudí y de Le Corbusier con el mundo de las abejas. Pero bueno, a mí me interesó seguir adelante, ¿no? Hacia ejemplos más cercanos como es Zaha Hadid, Benedetta Tagliabue, Anupama Kundó, Sassoon Chinchilla, hacia arquitectas, digamos, más contemporáneas, en que han tomado distintos aspectos o de las construcciones animales o de la naturaleza y las han integrado, sea por soluciones innovadoras, económicas, por enfatizar la importancia del trabajo colectivo y la autoconstrucción, en Izaskun Chinchilla, por su libro, ¿no?, reciente, La ciudad de los cuidados, en la cual ofrece alternativas para desarrollar un tipo de ciudad más sostenible, vivible y amable, considerando la gran variedad de habitantes, etcétera. Aspectos que nos vinculan, digamos, con esta raíz biológica compartida y con esta naturaleza, ¿no?, en la cual habitamos. Y luego un tema que también se trata y que es importante, ¿no?, que es el funcionalismo ecológico, en el cual hago un paralelo entre el funcionalismo ecológico en las construcciones de los animales, con funciones tales como la protección frente al entorno físico, el control de la temperatura, la gestión del agua, la impermeabilización y el control de la humedad, la ventilación, la obtención y el almacenamiento de alimentos, y cómo cada una de estas funciones se analiza, por ejemplo, en los castores con sus diques, las abejas con el almacenamiento de la miel y las cámaras para cría de sus larvas, el pájaro hornero con su nido de barro de paredes gruesas, con alta inercia térmica y con una entrada estrecha en forma de espiral como protección frente a los depredadores, y distintas guaridas, trampas, refugios que en los animales no solamente cumplen la función de un refugio, sino además funcionalismos ecológicos. ¿Y por qué tanta importancia a cómo viven y cómo construyen los animales, y en realidad a los animales en sí, ¿no? Pienso que siguiendo a Chantal Maillard, considero que deberíamos volver a acercarnos al animal, porque es el que no rompe
el equilibrio, porque ellos saben sobre eso que hemos llamado instinto y que es un conocimiento que abarca los genes no solo de cada especie, sino de todo el ecosistema. Y nosotros tenemos genes muy antiguos. De hecho, este libro comienza con una cita de Rimbaud que dice que venimos cargados de seres, de animales, de lo informe. Y esto tiene que ver con el hecho de que tenemos genes muy antiguos y que tenemos resonancias en nuestros cuerpos ancestrales que no son humanos. Y por ello es fundamental brindar visibilidad a otras especies para poner en evidencia la importancia vital de las relaciones con la totalidad del planeta. A esto también hace... Ay, María, ¿qué vas a decir algo? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto que vas a decir algo? Lo mismo que tú, porque es que Palasma justo habla de eso, ¿no? Justo, dale. Justo, nos hemos leído la mente, María. Así que dale tú. Es que aluciné porque en el prefacio dice que, por ejemplo, que tenemos restos de branquias en nuestros pulmones como restos de nuestra vida de peces. Y por ejemplo, y otras más, ¿no? Restos de copsis en nuestro cuerpo como testimonio de nuestra vida arbórea, áreas triangulares planas rosadas en las esquinas inferiores de los ojos como restos de nuestra vida de lagarto. Es muy bonito, y eso nunca lo había pensado, ¿no? Pero súper interesante. Otra cosa, no sé si, pero que lo hablamos ayer también, es como interés, o sea, la relación con la materia, ¿no? Porque también, sí, o sea, como, y con lo que apuntaba Laura, ¿no? Como la materia que sea natural, que guarde el equilibrio, pero que sea local, porque, ¿sabes? Que sirve traer ratán de la otra punta del planeta, ¿no? Todo eso, como, no es solo, ahora está como también muy en el discurso de arquitectura para otras especies, ¿no? O la resistencia, pero ¿qué materiales estamos usando? ¿Qué tipo ¿no? De pinturas? ¿Cómo es eso? ¿Qué es real? Porque yo a veces no lo veo real. Eso, no sé, me parece bastante interesante. Sí, lo de los materiales también es muy interesante desde el punto de vista de los materiales sintéticos, ¿no? Todos hemos visto las alarmantes imágenes de las islas de plástico que se han generado en los océanos y, y también por una actuación sumamente extractivista, ¿no? De combustibles fósiles, de minerales. Es un tema importante a los cuales efectivamente hace falta reducir y emplear otro tipo de energías renovables, ¿no? Reducir el uso y atender a lo que es el reciclaje, qué pasa con esa gran cantidad de residuos que nosotros generamos. Y una diferencia, por volver al tema de las construcciones de los animales, una diferencia muy grande entre los materiales, ciertos materiales que utilizan ellos, es que ellos utilizan materiales que son segregados, lo cual tiene un coste energético muy alto, ¿no? Esto sucede con la seda, la cera y con la saliva también. Entonces, la cera es típica de algunas especies de abejas y se producen unas glándulas que están ubicadas en el abdomen. La seda es producida por las arañas y por varias especies de insectos, principalmente orugas y mariposas, en unas glándulas ubicadas en el abdomen. Y algunas especies de aves utilizan la saliva para la construcción de sus nidos. La saliva tiene características adhesivas y al secarse se endurece. Y otro ejemplo de material secretado es el utilizado por las avispas papeleras, que fabrican el papel, con que realizan sus panales mezclando secreciones salivales con celulosas vegetales. Entonces, como para los animales que trabajan como materiales segregados, esto tiene un costo energético muy alto, muchas veces lo que hacen es roer materiales de construcciones suyas anteriores y también reutilizar guaridas. Eso también tiene mucho que ver con nuestros principios ecológicos, ¿no?
que deberían estar más relacionados con el reciclado, con la reutilización, con el reciclaje, con la rehabilitación de lo que ya existe, es decir, con construir menos y rehabilitar más, ¿no? Ujú, ujú. Sí, pero eso tiene mucho que ver también. Ay, perdona, María, solo por un apunte, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también con la ética, justo de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, eso tiene que ver con una manera de estar en el mundo y una, ¿no? Ayer hablábamos, María, ¿no? Que tú habías trabajado ya también con compost, ¿no? Con cierto tipo de residuos, ¿no? Que se podían utilizar y reutilizar. Laura, tú misma en las obras que ilustran la entrada de los capítulos, que son obras tuyas, esculturas tuyas, también utilizas ciertas técnicas artesanales, ¿no? De tratamiento de materiales para poder, digamos, hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con una posición ética, ¿no? O sea, una posición vital respecto de los trabajos, respecto de la vida. María, perdona, que te he cortado, perdóname. Sí, no, yo que llevo un par de años ahora trabajando con, bueno, 4, me parece, da igual, con biomateriales, dos cosas. Me parece súper fascinante la celulosa bacteriana, por ejemplo, que la gente lo puede conocer como kombucha, la bebida, pues genera, o sea, y entonces son bacterias, colonias de bacterias, que generan celulosa extracorpóreamente. Yo he visto la microfotografía de esas bacterias. Es increíble, Laura, porque está aquí la bacteria y se ve como genera un hilo, una hebra y genera como una trama. Como podría ser una trama de una tela de araña o de una seda. Eso me parece muy increíble en cuanto a mundo bacteria. Y también hablamos de que también las bacterias que están empezando a procesar plásticos y quizá eso es también una línea de futuro, ¿no? Y luego también estoy trabajando con biomateriales que podríamos llamar cocinados, o sea, que tú cocinas, ¿no? Que provienen de algas, de almidones, de gelatinas, y muchos de ellos son reversibles. O sea, tú puedes volver a derretirlos y volver a cocinarlos, ¿no? Y en cuanto a lo que hablamos de la reutilización también, es que a mí me parece que políticamente debería ser obligatorio, ¿no? Igual que la prohibición de las bolsas en los supermercados. Dices tú, qué tontería, las bolsas de las frutas ya son de almidón, de patata. Entonces, se puede. Entonces, pues que haya una normativa, por ejemplo, que no se puede construir arquitectura efímera, o sea, un pabellón de imaginaros una feria de las millones que hay en IFEMA, en cualquier parte del mundo, pues que tenga que ser todo con materiales biodegradables. Entonces, empezaría a ponerse todo el mundo las pilas, ¿no? Y es como, yo lo que estoy estudiando es, bueno, esto, porque todas las personas te dicen, bueno, pero estos materiales, los bioplásticos, tal, ¿cuánto duran? Y es como, bueno, pues si lo cuidas, es como el papel. Tú el papel lo cuidas y puede durar años, ¿no? Muchísimos miles de años. Sin embargo, si lo tiras ahí a la intemperie, pues te dura un día si llueve, ¿no? Entonces, bueno, ¿y para qué necesitamos las cosas? Y también yo también estoy un poco trabajando con la idea que apuntaba Laura de volver a ser animal, pues también volver a ser animal en el sentido de volver a acercarnos a los ciclos naturales, a los ciclos estacionales. ¿Verdad que las flores no salen en invierno y los frutos no sé cuándo pues eso? Entonces, yo sueño con una arquitectura estacional que se construye en una época del año, puede incluso generar, por ejemplo, hice un pabellón de misterio, pues que podrá generar setas y tú recolectar setas de tu propia arquitectura, ¿no? Y entonces, no solo es eso, como que tenemos que volver a los ciclos y pensar que una flor no dura eternamente, pues, y que muchísimas cosas que nosotros utilizamos no necesitamos que duren eternamente. O sea, una botella de agua de plástico debería estar prohibida, deberían de ya estar hechos de alginato, que ya de hecho hay estudios que te duren un mes ese alginato, porque es que muchas cosas tienen caducidad. Bueno, pues entonces podemos hacer un biomaterial que tenga esa misma caducidad y un poquito más por si acaso, ¿no? Pero, entonces, eso es como ¿qué necesidades tenemos? Usemos materiales que estén más ajustados a esas necesidades y no que duren cientos de años más de la necesidad que quiero cubrir.
En ese sentido, Laura, cuéntanos un poco también tú cómo te has aproximado. Lo digo porque nos cuentes un poco estas, que la voy a sacar a cámara, ¿no? O sea, estas obras que, como decía antes, que ilustran o que abren, no que ilustran, que abre cada capítulo un poco. ¿Cómo te has aproximado tú al material también desde tu propia obra, ¿no? Desde esta aproximación o a la técnica, quizá mejor más por la técnica que por el material. Cuéntanos un poco. Em, bueno, una parte grande de mi vida la he dedicado a aprender distintas técnicas relacionadas con la escultura, ¿no? Ujú, Eso es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Como si fuese toda la materia natural de alguna manera una prolongación, o nosotros pues somos una prolongación de toda esa materia, ¿no? Todos los ecos que hay, por ejemplo, entre la savia que circula por los árboles y nuestra sangre, todas las consonancias que tenemos con lo mineral, ¿no? El planeta Tierra es la casa también de nuestros antepasados. eh, Todo esto que desarrolla en este libro, que es esta continuidad humana y natural, humana y animal, eh, pues, ¿qué decirte del material, los materiales con los que yo trabajo? Bueno, que creo que tienen una semántica importante en lo que es la obra terminada y todo el tiempo de elaboración, ¿no? También es un proceso de contacto, un proceso de reflexión, un proceso en el que está muy presente la creatividad, donde están muy presentes las posibilidades y los límites, ¿no? Que tenemos ujú, de manipulación de los mismos. Y también es interesante cómo se establece un diálogo, ¿no? Entre el hacer, de qué manera el hacer por fuera también nos hace por dentro. Y, ujú, y bueno, así poco a poco he ido escogiendo los materiales con los que he trabajado, que en los últimos tiempos han sido más materiales que provienen de la naturaleza, materiales vegetales. Sí, esta es una intervención de Land Art que hice en el año 2017 en el sur de Alemania, en Darmstadt, donde trabajé ujú, con casas nidos. ujú, Y, ujú, y bueno, esta labor también mía en las artes plásticas me llevó a hacer un estudio sobre la continuidad animal humana a partir de las poéticas del arte contemporáneo en este libro. Sí, este es un nido que se llama nido madre, hecho ujú. con esparto, con Lo cera estaba y yo con buscando, a ver si doy con él, espera. corazoncitos. Lo está mostrando María Mayo. Ahí Ahí estamos. está, lo subo arriba para que no se, para que María te puedan ver a ti. Muy bien. Bueno, gracias. Me gustaría contaros, porque ya solo nos quedan 15 minutos, un poco del capítulo que está relacionado con el arte contemporáneo. Ujú, ujú. Entonces, como esto es un club de lectura, os voy a leer brevemente una síntesis acerca de los Fantástico. artistas que estudio en este capítulo. Voy a ir a por agua, perdóname, ¿eh? Sí, Que no estoy oyendo. No pasa nada, María. bueno, Dale, Laura, entonces, dale. yo mientras continúo, mientras María va por agua. Pues, en primer lugar, hay 4 artistas que trabajan en colaboración con otras especies. Sue Bing, Herbert Duprat, Aganeta Dick y Tomás Araceno, quienes interactuando y brindando visibilidad a otras especies, como los gusanos de seda, las larvas, las abejas y las arañas, abren un diálogo a la reflexión crítica. También estudio un ejemplo de convergencia entre arte y ciencia con el biólogo estadounidense Walter Schinkel. Continúo con el tema del lenguaje en Anne Hamilton, quien se interesa especialmente en el cuerpo como portador de un conocimiento no verbal que se manifiesta en sus movimientos y gestos a través del teatro y de la danza. En Joseph Beuys considero sus performances con una liebre muerta y con un coyote, así como su interés en los procesos de metamorfosis, su atención a las abejas, en cuanto a la organización social y la transferencia de energía en la bomba de miel, y la influencia del pensamiento de Rudolf Steiner. Posteriormente, en este último capítulo dedicado al arte contemporáneo que estoy comentando,
Vemos confluencias en instalaciones, fotografías, esculturas o dibujos con diversas construcciones de animales, como pueden ser nidos, panales de abejas, telas de araña, madrigueras y crisálidas. Comienzo con nidos y poéticas de habitabilidad en un artista italiano que es Giuliano Mauri. El iglú como nido invertido y el nomadismo en Mario Merz, trasladar y trasladarse en Tadashi Kawamata, ahí está, el iglú que hizo Mario Merz para el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro. Tejidos escultóricos con Magdalena Abacanovich, simbolismos y trampas en Louis Bourgeois, tejer el espacio con Gego, Anthony Gormley y Chihiro Shiota. Y ahí María nos estaba mostrando, María Fernández, simbolismos y trampas en Louis Bourgeois, que son dos piezas de cerámica de ellas, y arriba hay un nido de un pájaro que se llama pájaro hornero, que construye el nido con miles y miles de pellas de barro, y es un nido muy interesante por el aislamiento térmico y porque la entrada es mucho más estrecha para evitar la entrada de depredadores. Entonces os decía que también está el tema de tejer el espacio con Gego, con Anthony Gormley y con Chihiro Shiota, excavar, con Anish Kapoor y Andy Goldsworthy, Crisálidas con Antonio Crespo Foix y Christiane Lehr, y además este ensayo se plantea como una crítica de la hegemonía de la imagen en favor del tacto, la escucha y el olfato. Además de ahondar en la unidad biológica, muestra aspectos sinestésicos. Ahí tenemos la obra de Christiane Lehr, que tiene que ver con crisálidas y con hilar lo minúsculo. Muchas gracias, María. Nada. Y los aspectos sinestésicos, me refiero a ellos en las obras de Eduardo Neto y de Marcos Sifo. Ahí tenemos esa obra de Eduardo Neto, que se llama O Bicho, que es un título inspirado en una obra de Alicia Clark. Y por último, en el libro analizo el tema del vestido como segunda piel con una artista nacida en Murcia que se llama Francisca Galindo. Ahí vemos su obra, que es un vestido realizado con esparto y una fotografía. La fotografía se titula En sí y muestra un vestido muy hecho a la medida del cuerpo, y al lado está la foto de un gusano que lo que hace es crear también una morada sumamente ergonómica en la cual él se refugia en el momento en que se produce la metamorfosis. Qué fascinante toda la capacidad de, justo de lo que hablábamos antes, ¿no? De los materiales, ¿no? Qué obras tan distintas, qué despliegue también, ¿no? De espacialidades y de materiales y de técnicas también, porque esto no es fácil de trabajar, ¿no? Laura, María, ambas que desde la praxis trabajáis con las manos y con la experimentación de los materiales, esto no es nada fácil dar con ello, ¿no? Y llegar a concretar. Sí, y justamente ahora que hablaste del tema del espacio, pues los etólogos que han estudiado el comportamiento animal estudian las técnicas de construcción y estudian los materiales, y yo lo que hice fue una clasificación en el espacio, y un poco a raíz de esta clasificación es que fui estableciendo las obras que os mencioné, y en esa clasificación, digamos, encontramos refugios edificados en la altura, refugios suspendidos, colgados, apoyados o adheridos al techo, a la pared o al suelo, excavados en la tierra o en un tronco, estructuras construidas sobre la tierra, integradas en una planta o en una construcción humana, y luego refugios flotantes, construidos debajo del agua, y por último el cuerpo, como arquitectura. Y hay algo muy interesante que estudia Mike Hansel, que es este biólogo de quien os hablé de la Universidad de Glasgow, que son las técnicas de construcción. Y en esas técnicas
él encuentra técnicas que nosotros también utilizamos, porque al final, sea en los animales el pico y las patas y en nosotros las manos, los materiales tienen una posibilidad de respuesta y de flexibilidad, ¿no?, que se da en ese diálogo de manipulación. Las técnicas de construcción que estudia Hansel son el esculpido y el excavado, el apilamiento, el moldeado, el modelado, la extrusión y el hilado, el enrollado, el plegado, el pegado, el tejido y el cosido. Y en el libro, cuando lo leáis, lo que vais a ver es que a la vez que voy describiendo los animales y los refugios que construyen con cada una de las técnicas, voy haciendo un paralelo con obras de artistas contemporáneos. Ujú, ujú. Qué maravilla, parece. Ahora cuando leías la lista, ¿no?, de las técnicas, Laura, Sí. parecía casi una clase de proyectos, ¿no, María? O sea, quiero decir, probad a plegar, probad a coser, o sea, estoy como retrayéndome a mi época en la escuela, en la que toda la experimentación valía, ¿no?, para encontrar un poco ese proceso creativo, ¿no? Qué bonito también esta variedad y esta manera, ¿no?, de explorar. No sé si vosotras también, eso, como hacedoras de creaciones, me da igual prácticas artísticas que arquitectónicas, si experimentáis o probáis con distintas técnicas para encontrar un poco esa manera de representar final, ¿no? O ese objeto final, vamos a llamarlo, no sé si objeto ¿y qué relación tiene esto? Que un tema que salió ayer, muy bonito, por cierto, que era el tema de la escala. No sé si os acordáis que lo hablábamos también, ¿no? Cómo la escala, cómo trabajáis la escala, las dos distintas, o sea, cada una por su, ¿no?, por su camino, pero es muy bonito esta doble, ¿no? La exploración de los procesos creativos y la escala. Si queréis contarme estas cositas, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se arranca? Bueno, a mí lo sigo llevando a mi terreno de los animales. Algo que es fascinante en relación a la escala es que las construcciones a veces son simples, pero en la escala del cuerpo del animal pueden alojar, por ejemplo, hay termiteros que pueden alojar 3 millones de individuos, digamos, al igual que hay grandísimas colonias de hormigas que podrían parecer una verdadera obra de land art. Es decir, que en este caso, para estos animales, cuanto más pequeños son también, digamos que la estructura en la cual habitan es una estructura importante porque es una estructura defensiva, ¿no?, de cuerpos a veces que por ser especialmente más frágiles pueden ser más vulnerables en lo que es la cadena trófica. Ujú. Esto es muy fascinante en relación a las escalas, ¿no? Yo lo he visto, de hecho, una vez dejé una resma de papel, 500 hojas de papel blanco de folios en un ángulo oscuro y las termitas construyeron ahí un termitero y me dediqué a medir la altura de los pasadizos que habían excavado las termitas en relación a la dimensión del cuerpo del animal y, y era una escala impresionante la que ellas habían construido, como si yo te dijera lo que es el interior de la iglesia de la Sagrada Familia. Es decir, que Ujú, siendo pequeñísimas pueden construir galerías inmensas. ujú, ujú. Qué fascinante, ¿no, María? Estas cosas que nos cuenta Laura, que nos descubre, es maravilloso. En ese proceso, cómo lo vives tú? Yo, bueno, la verdad, me siento bastante identificada cuando Laura comentaba antes de que pasó muchos años aprendiendo técnicas. Yo soy bastante radical en ese sentido y intento aprender todo el rato. O sea, que cada nuevo proyecto me sirve para aprender una técnica, un material, tal, porque es como que pienso que la vida es muy corta y que, o sea, una vez lo escuché del Sam, ¿no? Que decía, pero si esto ya lo he hecho, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Si ya lo he hecho, ¿no? Pues tengo esta sensación. Entonces, yo vivo fascinada por aprender técnicas y entonces cada vez más
estos últimos tiempos me está interesando mucho, que tiene mucha relación con el trabajo de Laura, las técnicas artesanales, pues de los tejidos, de trabajo con mimbre. También me he hecho una crisálida desde dentro, porque tienes en la cabeza la foto de Kiesler, de la Endless House, que está fabricando su propia... pues yo es que quería hacer eso, ¿no? Laura, tú la tienes en la cabeza. Sí, sí. Es como un animalito construyéndose su nido. Entonces, pues Sí, yo sí, hice lo total. mismo, aprendí con YouTube a tejer mimbre y a la me puse y ya está, ¿no? Entonces, luego la gente, es que creo que también una cosa que aporta las construcciones de los animales y que aporta el libro es como la relación con el cuerpo. O sea, estamos muy acostumbrados a que las arquitecturas tengan unas proporciones que vete tú a saber de dónde viene el arquitecto, que si al lado, que si no sé qué, no, 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 aquí está, es que me da igual que sea proporción de la Sagrada Familia, o me da igual que esté súper pegado al cuerpo, pero todo tiene una relación corpórea, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho, la relación con el cuerpo. Y luego, lo que hablamos ayer también, que era como que a mí es que me dan igual las escalas, sinceramente. O sea, yo puedo estar haciendo una urna así pequeñita, como lo llamo micromundos, porque para mí yo estoy pensando que eso pudiera tener una escala paisajística y estoy haciendo una cosa así de pequeña, ¿no? O una técnica que uso para hacer un colgante de una joya y la misma que uso para hacer un espacio de suelo, paredes y techo en el que caben 6 personas. Y eso me parece muy interesante. Y luego, también para abordar que esto del traje, ¿no? Pues yo creo que Laura, para cuando hagas la segunda edición del libro, tienes que incorporar a mi compi, porque es que justo Raquel Buch tiene el espacio contiguo ahí, ¿no? Que ahora está de beca de España en Roma. Y entonces es que ella también tiene trajes que son nidos. Y tiene una colección hace un par de años que era nidos. Y es que tenía trajes basados en el nido del hornero, en la otra larva que se pega a las cosas. Entonces, es que me parece que es súper fascinante. Debería haber una biblioteca, o sea, es como un archivo que fuera creciendo y creciendo y creciendo de todas las personas que van aportando sus granitos de arena a tener este foco, ¿no? De un mundo cada vez más cercano a la vida, al planeta, a los animales, ¿no? A nuestro yo animal. Y eso como más en armonía, ¿no? Como decías tú, Laura, que citabas de volver al animal porque es el que no rompe el equilibrio, ¿no? Pues o sea, hay más personas que trabajamos en esa línea, ¿no? Que me parece súper bonito. Sí, muy interesante todo lo que comentas, lo voy a tener en cuenta. De hecho, cuando María Fernández me dijo, tienes que conocer a María Mayo, que me quería que escriba un prólogo para tu libro, lo primero que hice fue mirar si eras familia de Maruja Mayo. de Maruja Mayo. Y ahora que te voy conociendo, digo, wow, he conocido otra personalidad muy potente para seguir teniendo en cuenta sobre esta temática, ¿no? Sobre la que yo creo, Laura María, que lo que tenéis que montar es una exposición conjunta. Así os lo digo a las dos. ¿Alguien aquí, algún comisario? Sí, de hecho con Palasma yo viajé en el 2012 a Helsinki para conocerlo personalmente, luego de leer sus libros, y tenemos un proyecto de exposición que estamos esperando a alguien ¡Qué guay! por él, que tiene que ver con la tesis de este libro, ¿no? En el cual, por supuesto, Mira lo que nos... contaríamos con vosotras dos, sin lugar a dudas. Mira que dice Mara Sánchez Llorens, nos dice, lo que también es interesantísimo es que los animales tienen técnicas en las que existe una relación con el cuerpo y con la propia resistencia del material. Me interesa muchísimo, enhorabuena, y adelante con ese proyecto de exposición. O sea que ya tenéis fans aquí preparadas y preparados todos para ir a la exposición. Laura María, que sepáis que ya estamos aquí en los últimos 2 minutitos de tiempo de la sesión. Se me ha pasado volando, o sea, volando de verdad. Hay que hacer otra sesión. Esta vez, mira, aprovecho para contarlo, ya, ¿no? Porque se puede contar. Vamos a hacer una presentación presencial de este libro, no os la podéis perder. Estad atentos a las redes porque lo vamos a anunciar por todas partes, como lo hacemos siempre. Y no sé si María, Laura, queréis decir alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, así como muy
fundamental porque hay que ir cerrando, o si no este cacharro se nos va a cerrar. No sé, Laura, que te veo ahí dudando, no sé si quieres decir alguna cosa. Yo cuando hice esta investigación que relacioné, como sabes, con la arquitectura y el arte contemporáneo, pensé que este es un tema sobre el cual seguir investigando y relacionándolo exactamente. Hablaban del cuerpo, ¿no? Relacionarlo con la danza contemporánea, con el teatro, con los movimientos de los animales y también la relación que tiene con la poesía, ¿no? Tantos poetas han escrito sobre nuestra relación con los animales, con el habitar, con el construir. Es decir, que este es un tema que tiene continuación, que no os perdáis la presentación que vamos a hacer en octubre y que va a haber también algunos poetas que van a leer acerca de este tema. Qué guay. Fantástico. Como por concluir, es que es muy fuerte. Yo es que la quiero muchísimo, no es por nada, pero Raquel Buch en sus desfiles no usa modelos, usa bailarinas y coreógrafos que el último era como intentaron reproducir los movimientos de los animales. Entonces, es lo que tú estás diciendo, Laura, es como que todo va hilado y entrecruzado, ¿no? Y entonces andamos por la calle como robot tirando el móvil y no, habría que ir por la calle danzando, volando, haciendo como rituales, ¿no? Igual que los pavos reales, que dice Palasma que Darwin tenía pesadillas porque no encontraba la razón de la exuberancia de los pavos reales, ¿no? Pues, es que debemos de ser, de repente, pavos reales o yo qué sé, o avestruces caminando, ¿no? Porque tenemos que ir todos ahí como borregos y borregas. Pues nada. Yo creo que además, ya hago este apunte y ya cerramos porque si no nos va a cerrar. Nos falta también aquí una cuarta en Discordia, que es María Auxiliadora Gálvez, que con su trabajo también de la somática, del cuerpo, de la relación de la naturaleza, tal, o sea, yo creo que ese cuadro, vamos, lo tenéis preparadísimo para seguir avanzando por ahí. Dice Mara, lo leo, dice, qué bonito, Ligia Clark potenció la relación con otros sentidos, trabajó con gente sorda, por ejemplo. Me voy a bailar por la calle, nos dice Mara. Pues Mara, te vamos a ver ahora bailando por la calle. Mándanos un vídeo, por favor, porque nos hace mucha ilusión. Laura, María, muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy con nosotros y con nosotras. Os recuerdo a todos y a todas, el libro está disponible en nuestra tienda online, sí, pero es que por favor, está disponible en librerías. Id a las librerías, a Naos Libros en Madrid, a la Hora Azul Librería en Madrid también, a la Capey en Barcelona, a Recolectores Urbanos en Málaga. Tenéis librerías por España en todas partes y de verdad que son nuestras compañeras de viaje en esta locura de aventura editorial. Tenéis que ir allí porque de un libro sale otro y te llevas los que hagan falta para seguir viviendo esta maravilla de, bueno, pues en este caso, de refugios del cuerpo y la imaginación. Gracias, Laura. Gracias, María. Os mando un abrazo enorme a las dos. Cuidaros mucho, por favor, y nos vemos en octubre. Así que todo el mundo aquí atento que en octubre nos vamos de presentación del libro, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, chicas. Un beso. Chao. Adiós.